¿Tienes un libro de prisión preventiva? A la mano no. No, ¿has escrito uno? Ah, no. Ya está Pero esta huevo. estoy trabajando en uno que son lecciones De procesal. de procesal, sí. A ver cómo va. Bueno, lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo ya. Ya. Yo todo el prólogo, ¿sabes? Carga, pues. Ay, Dios mío, cómo extraño los eventos en auditorio, bro. Ya estamos en línea. Hola Jefferson, ¿me escuchas? A ver, espérame, déjame verificar. Ese es el problema de ser un ignorante en la tecnología, ¿no? Alucina, en el colegio y en la universidad, en vez de estar metidos jugando en las cabinas, Counter, Dota, cualquier cosa, hubiera sido útil aprender a usar este tipo de herramientas. Si algo bueno nos va a traer esto, es que nos va a adelantar esa evolución que necesitábamos, ¿no? Al guerrazo siempre, ¿no? La sociedad no avanza si es que le funciona lo que hace. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ojalá empiecen a entender eso con el peligro procesal y con la tipicidad de la imputación, pero bueno, no hay que pedirles tanto tampoco. Tú sabes que en estos últimos meses, eh, bueno, estaba reflexionando un poquito respecto al trabajo actual, fiscal, judicial, ¿no? Sí, siempre intentando ser constructivo, pero bueno, hoy ya está, escúchame, ya estamos en línea, Sí, ya hermano. acabo, A ya ver, tenemos gente. escúchame, bueno, que nos escuchen todos en realidad. Buenas noches, tardes con todos. Les quiero presentar a un amigo, a un buen abogado, a mi hermano Cecitar Nakazaki, seminario. Pocos saben, pero nosotros hemos trabajado juntos. Nos Exacto. conocemos desde que éramos practicantes. ¿Te 10 acuerdas? años casi, ¿no? 10 años. No puede ser que el tiempo haya pasado tan rápido, hermano. No, debe ser menos. ¿En qué año entraste A ver, al estudio? 2017. No, 2010. No, ¿qué hablas? no, claro, ha tenido que ser antes, 2011, 4 años, más o menos, 2011, 2012, pues ya van a ser casi 10 años. Tienes razón, caramba, cómo ha pasado el tiempo. Pero bueno, así que yo, como conozco a Cecitar desde hace muchísimo tiempo, yo los he querido invitar hoy día para conversar con él, compartir con ustedes un poquito una teoría que es nueva, que llama mucho la atención y de la que, dicho sea de paso, hoy se está utilizando muchísimo. Así que buenas noches a todos los que nos están viendo. Sí, díganme por favor, avísennos, escríbanos para ver si todo está bien, si se ve bien, si se escucha bien y poder empezar con lo que tenemos que hablar hoy día. A ver, hermano, si me permites hacer una pequeña presentación, porque finalmente tú eres mi invitado el día de hoy y yo quisiera que la gente te escuche reflexionar sobre este tema que es interesantísimo. Y voy a arrancar contando un caso. Un caso que todos tienen que leer, todos tienen que estudiar como abogados defensores, como fiscales, como magistrados, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que leer obligatoriamente el recurso de nulidad, perfecto, el recurso de nulidad 420-2018 de Cajamarca. Y ahí quiero arrancar para que el doctor César Nakazaki nos explique más o menos en qué consiste esto. Cuento el caso. Resulta que en un poblado de Cajamarca, muy alejado, una pequeña es víctima de delito de violación sexual. Y el sujeto repite la acción 2 veces, me parece, 3 veces dentro de un periodo de 2 años. La cosa es que a la segunda o tercera vez que lo hace, el sujeto finalmente es
es denunciado por el papá, por el hermano y por la pequeña, pero como es un centro poblado muy alejado de la ciudad, primer problema, no tienen cámara GESEL. Y como no tienen cámara GESEL, la declaración de la menor no cumple con el protocolo que tiene que respetarse. Primero. Segundo, no existe psicóloga que le pueda tomar la declaración a la menor. Tercero, como no existe psicóloga, parece ser que tenían que recurrir al fiscal y tampoco había fiscal. Y eso no es lo peor, la declaración se la termina tomando un efectivo policial en compañía de su padre. O sea, se había violentado, por donde ustedes quieran verlo, todas las garantías o por lo menos todo el protocolo que se debe respetar para tomarle la declaración a esa pequeña, que además ha sido víctima de violación sexual, ¿eh? Porque por diferentes razones se tiene que evitar la revictimización, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que no habían respetado nada. El sujeto escapa y años después es capturado. Cuando años después es capturado, arranca el juicio, y como el juicio arranca ya no en el centro poblado, sino en la ciudad de Cajamarca, intentan traer a la pequeña para que declare en juicio, porque como su declaración previa no había respetado ni un ápice de legalidad, intentan traerla y al final nunca la logran ubicar. Es decir, la pequeña nunca va a juicio a declarar. Llaman al papá, tampoco va el papá. Llaman al hermano, tampoco va el hermano. Es decir, solamente tenían el papel, la declaración de la pequeña, que obviamente el abogado defensor agarró y dijo, esa declaración no la pueden utilizar porque es una declaración que finalmente no ha respetado ni un ápice de legalidad. Así que absuélvame en este momento porque no hay ni una prueba en mi contra. La Corte Suprema, recuerden, recurso de nulidad 420-2018 de Cajamarca, dice lo siguiente: no lo podemos dejar libre. Y citan una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Alcahuaja y Tajeri contra Reino Unido, y dicen, vamos a utilizar la declaración de la menor. O sea, es posible que se le niegue al acusado la posibilidad de contradecir la versión de la menor, pese a que obviamente tenemos una declaración totalmente ilegal. Sí, dice la Corte Suprema. Primer requisito, hay que analizar el motivo por el cual se le va a negar. ¿Hay un motivo fundado o no? Por supuesto, hay un motivo porque en Cajamarca, en el centro poblado, no había cámara GESEL, no había fiscal, y además porque es muy lejano y porque ha pasado mucho el tiempo y porque este sujeto ha estado fugado, no hemos podido encontrar a la pequeña para que venga a declarar a juicio. Motivo fundado para que no venga, hay. Segundo, la declaración. ¿Es vital para el caso, sí o no? Pero por supuesto, ¿cómo no va a ser vital la declaración de la pequeña? Y tercero, dice la Corte Suprema, citando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de la Gran Sala, caso Alcahuaja y Tajeri contra Reino Unido. Lo que necesitamos es medidas de contrapeso. Es decir, hay que compensar al acusado, ya que no está pudiendo debatir la prueba en juicio. Y finalmente terminan imponiéndole una pena debajo del mínimo. Entonces, ese es el escenario sobre el que quiero conversar el día de hoy contigo, hermano. Entonces, mi primera pregunta para que la gente que nos esté escuchando nos entienda es, ¿qué es, primero, qué es esta llamada lógica de compensación? ¿Cómo la definirías? A ver, la lógica de compensación, más que un instrumento, o sea, más que un instrumento dogmático, más que sea, es más, o sea, en general, o sea, nos saca de los conceptos clásicos que nos van enseñando en derecho de es la aplicación de un precepto o es una regla de interpretación. Es más que una regla de interpretación, es una regla de equiparación. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno ya nos traen en que ya no es el ciudadano que está por bajo de todo el poder del Estado doblemente porque es fiscal juez. Ahorita en el mundo moderno a ti te tienen en igualdad de armas.
en el caso que tú has leído, yo no había tenido la oportunidad de leerlo. Yo, sinceramente, con el olor en mi corazón y por más que vaya a costarme bastantes enemigos, no trato de ser popular, la verdad, solo trato de decir las cosas como las veo. Esa es la idea. Yo lo hubiera absuelto. Yo lo hubiera absuelto, pero ya vamos ahí a otro lado. O sea, la regla de compensación como les había dicho, es una regla de equiparación de armas. Es la expresión dinámica del principio de igualdad de armas. Si es que tratamos de buscar una definición formal, yo lo vería por ahí. Yo, al menos desde mi posición, yo he trabajado y he estudiado la regla de compensación siempre a favor del imputado, porque por naturaleza es él el que sufre, ¿no? La lesión. Claro, o sea, pero he ahí el ligero detalle. O sea, yo por práctica siempre lo he trabajado para ese lado y siempre lo he llevado por ese lado. Es más, tú me levantas de mi cama un domingo 6 de la mañana de mala noche y me preguntas eso, lo primero que pregunto yo voy a decir, tiene que ser a favor del imputado. Pero no podemos olvidarnos que en el proceso el fiscal representa intereses de una persona que está igual de indefensa ante el Estado que tu cliente, que sería el imputado. También la víctima tiene derechos. Así que la regla de compensación no solamente debe ser usada para igualar la balanza hacia favor del imputado, sino también tiene que ser usada para igualar la balanza a favor de la víctima. Por más que exista presunción de inocencia, o sea, tiene que haber una aplicación. Los supuestos que justifican aplicar a favor de la víctima son diferentes a los supuestos que justifican igualar para la defensa. Pero al parecer, la línea jurisprudencial que se viene siguiendo en el mundo, sin miedo a decirlo, porque en Perú no se crea nada, todo se trae, si no se trae de Costa Rica, se trae de Estrasburgo, la línea está a equiparar hacia los dos lados. Yo lo veo por ese lado. Yo creo que es importantísimo este origen, porque a partir del origen podemos sacar muchísimas conclusiones. ¿Eh? Sí, claro. ¿Qué están diciendo? ¿No? O sea, lo que están diciendo es que nos van a lesionar garantías, porque al caso que estoy contando, al hombre le han lesionado una garantía, ¿sí o no? ¿Qué es la garantía de defensa? Para empezar, Tomás. Completamente. Porque obviamente no ha tenido la oportunidad de contradecir a la pequeña en el juicio, ¿cierto? No, y olvídate de eso. O sea, yo sé que por la escuela, o sea, tu forma práctica de ver el proceso va más enfocado a la estrategia en juicio que a la estrategia de investigación. Yo voy a cerrarlo un poco, o sea, no solamente para hacer el contrapeso de la conversación, de hacerlo interesante, sino que yo creo que tenemos que partir un poco más atrás. O sea, olvídate si la ha podido o no la ha podido contradecir, porque la Suprema ya nos dijo que no tienes que repetirla, siempre y cuando la prueba que no se repita, porque hasta donde yo entiendo, la ley de protección la ley de protección para los miembros de la familia y todos, esta ley especial que les encanta a los fiscales en temas de violencia sexual y de género, o en general de violencia contra la mujer o contra personas débiles, te prohíbe hacer la repetición de la declaración. Y la Suprema ya ha condenado violación sexual solamente con la declaración de la víctima, o sea, con el peritaje médico que no dice nada, porque obviamente es posterior la denuncia. El psicológico lo que dice es lesión traumática previa, que no es concluyente y no es determinante. No hay testigo de oídas, no hay testigo de segundo, no hay testigo de tercer grado, no hay testigo de segundo grado, y lo único que tienes es la voz de la chica. No, o sea, la Suprema ya dijo que se puede. Totalmente de acuerdo. Pero el tema es, o sea, el análisis es este, mira, yo sé que a juicio ya no debe ir la pequeña, pero ¿cuándo no debe ir? Cuando su declaración ha respetado la legalidad y el protocolo. Entonces, claro, estás frente a un caso en el cual la declaración hecha y esa declaración que tienes en papel no sirve o no debería servir. No es que no debería, simplemente no sirve. Eso no sirve para nada. O sea, da lo mismo una guía telefónica que es, o sea, da lo mismo la guía a efectos del proceso. No digo que no se tenga que procesar a esta persona. Para mí basta que una persona dice, me han violado, bueno, por sociedad y por tanta mala costumbre que ha tenido el hombre latino y el hombre en el mundo en general de hacer lo que se le daba la gana con las mujeres, tienes que aceptar que aunque sea te investiguen.
Mira, yo O sea, estoy de eso lo entiendo, acuerdo. pero para ir a juicio, ni siquiera para condenar, para llegar a juicio, tu prueba tiene que estar bien hecha. Y la regla de compensación a favor de la víctima que se funda en derecho a la verdad y derecho a la restitución, o sea, llévalo al más grande, que ni siquiera, porque el derecho a la verdad, eso es para la lesa humanidad en general, es el derecho a la vida plena, la vida en paz y en felicidad, que lo necesitarías a través de la restitución. Para eso necesitas que tu prueba esté bien hecha. Ya, por eso, Porque el caso es que la prueba no está bien hecha. no, está Entonces llegan a completamente mal juicio. hecha. No está mal hecha. Entonces llegas a juicio, está mal producida, no ha respetado legalidad, no ha respetado protocolo. Llegas a juicio y dices, ¿qué hacemos? Tenemos la verdad de por medio, pero materializada en una prueba de cierta forma ilegal, irregular, la que tú prefieras. Entonces, oye, ¿lo dejamos ir o lo condenamos con esa declaración? Entonces, la Corte Suprema dice, no lo vamos a dejar ir, lo vamos a condenar, pero como se le está lesionando una garantía, La compensación es por compensar. bajo el límite. Lo voy a compensar. Pero ahí tú No tienes lo un dice problema en el expresamente, pero... razonamiento. El ¿Ah? razonamiento de la Suprema ahí tiene dos problemas enormes. El primer problema es efectivamente, vamos a citar a un maestro que ambos conocemos, que señala claramente, idea que yo también comparto, que el proceso penal es el instrumento más perfecto que ha producido la sociedad para establecer qué pasó cuando tú no viste qué pasó. Al día de hoy no tienes otra, salvo que se invente el viaje en el tiempo, el proceso penal pensado como aplicado como debió ser, como está pensado, debería darte la mejor certeza sobre un hecho que tú no has presenciado, porque al final tú no sabes qué pasó si tú no lo ves. Es más, tú ni sabes qué pasó si tú no eres la persona que lo hizo. Pero Esa escucha, es la primera. O sea, estoy de pero acuerdo. déjame terminar. Dale, dale. Esa es la primera idea. La segunda idea es, este sistema, como no es perfecto, sino es el que más se acerca, tiene fallas. Y así como existe fallas en el mercado, existe fallas en el proceso, existe fallas en el fútbol, hay que tolerar ciertos niveles de error humano porque la garantía te dice que una persona solamente va presa cuando, aunque sea, la evidencia que dice que tiene que ir presa está bien hecha. Ok. Porque los jueces no conocen el dicho de la señora que está haciendo bulla en la esquina. El juez lo que conoce es el dicho de la señora retratado en un documento que es verificable ante la persona. De Si acuerdo. no, no va. Las reglas están ahí por algo y las reglas están no para que ese señor que probablemente hace 500 años debió irse preso con el estándar que había y morir en la cárcel o Dios sabrá qué otra cosa le hubieran podido haber hecho, sino el sistema está para protegerte a ti, para protegerme a mí, para proteger a todos los amigos que nos ven, son personas que respetan la ley. Yo hace mucho tiempo, cuando salió el problema esto de la niñita de 4 y de 7 que mataron y violaron la misma semana, yo emití una opinión que no fue muy popular, que es el sistema no tiene que cambiarse, la regla no tiene que cambiarse para este caso, porque la regla está para mí, no está para esa persona, esta persona son monstruos. Pero si tú lo cambias por el monstruo, si tú admites que haya una compensación bajándote la pena, estás admitiendo que a ti te declaran culpable con un estándar y que no solo porque no alcanza el nivel de certeza, sino porque la regla a través de la que tú quieres sanear la falla de la evidencia, te la van a aplicar a ti. No sé si me explico. Sí, sí, claro, claro, sí te entiendo. Pero, o sea, yo cuento el caso solamente para que quienes nos estén viendo, o sea, no quiero hablar del delito de violación, ese no es mi punto. Yo quiero que la gente que nos esté viendo sepa dónde es que la Corte Suprema pensó aplicar por primera vez en nuestro país la llamada lógica de la compensación. Y lo ha hecho de esta manera. A alguien que obviamente se le han lesionado garantías y a alguien a quien debían o querían condenar, y como para suplir esa lesión de garantías lo han compensado de alguna forma. Ahí Te lo no llevo a puede. otro caso. Es que te lo llevo a otro caso. Te lo llevo a otro caso. Resulta, el maestro, el doctor César Nagasaki,
papá, porque tú mejor que nadie lo sabes, por ejemplo, llega al juez de investigación preparatoria un día y le dice lo siguiente: señor juez, hay un caso en el cual se inició diligencias preliminares. Mira esto, totalmente arbitrario. Se arranca diligencias preliminares contra los que resulten responsables, y esa tú te la conoces perfectamente. La Oviedo, claro. O sea, ¿por qué arrancan preliminares contra los que resultan responsables? Porque no quieren que participes. Porque si aperturaran contra Jefferson Moreno, contra César Nakazaki en específico, nosotros solicitaríamos tutela, control de plazo, estaríamos ahí molestando. Tú, sobre todo, estarías todo el día en el juzgado, en la fiscalía, ¿cierto? Entonces, hay que hacer algo, ¿qué ¿no? es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Pese a saber que la investigación es contra ti, apertura preliminares contra los que resulten responsables, ¿sí o no? Claro. Primera. Entonces, llega al juzgado y dice: señor juez, hay unas preliminares que se han aperturado contra los que resulten responsables cuando ya sabían que yo tenía que ser el investigado. Primera premisa. Segundo dato. Cuando formalizan la investigación preparatoria, un dato adicional, yo estaba pidiendo que me incorporen a las preliminares. O sea, yo sabía que era contra los que resulten responsables. Pese a eso, yo sabía que yo debía ser investigado y yo solicité que me incorporen. Y el fiscal me dijo no, porque esto es contra los que resulten responsables. La clásica. Resulta que el fiscal decide formalizar y formaliza contra mí, cuando yo le había dicho que a mí me debía incorporar. Y te clava el requerimiento de prisión, Paco. No, pero espérate, falta todavía. Una vez que formalizan la investigación preparatoria, yo digo como investigado: ahora sí, bueno, me pondré las pilas, pues ya que no me dejaron participar en preliminares, ahorita me pongo las pilas y solicito todos los actos de investigación. O participo en las diligencias, ¿no? Y resulta que Fiscalía formaliza y declara el secreto de la investigación. O sea, siendo ya investigado por la formalizada, en la formalizada, porque se había acabado el plazo, declaran el secreto, y es decir, no puedes participar. Se levanta el secreto y te piden prisión preventiva, por el amor de Dios. Una forma, te das cuenta que de cierta forma existen lesiones que se han cometido antes de. Entonces, uno podría como abogado llegar y decir: un ratito, frente a la lesión de garantías, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Frente a la lesión de garantías, exclúyelo. Compénsame, ¿cierto? O sea, mira, sí, claro. Salgo del caso de violación ya para no tocar violación, y mira que la lógica de compensación es llevada a otro extremo. Es llevada a una audiencia de prisión, ¿te das cuenta? O sea, yo sé que está mal que al hombre en Cajamarca lo hayan condenado, pese a que lo han compensado con una pena por debajo del mínimo, pero miren este caso, ¿no beneficia acaso al investigado ese razonamiento? ¿Qué cosa? Que la fiscalía haga lo que se le da la gana y al final, plin, requerimiento de prisión, y como ya sabemos, la mayoría sale fundados. Sí, en realidad nos debería beneficiar si es que viviéramos en un mundo donde lo que dice el código es lo que pasa. Pero en realidad tú y yo que paramos en temas de crimen organizado, que nos movemos en provincias, bueno, ahora no me estoy moviendo tanto, antes sí me movía bastante, o cuando éramos practicantes, veíamos cada juez, cada fiscal tiene su propio código, cada distrito tiene su propio código, cada corte tiene su propio código, pero lo que sí vemos que es común en todos es que hasta se talló realmente el tema de la compensación en juicio, en un proceso antes del juez Chullo del segundo investigación preparatoria, jamás lo había visto. Buen dato. Es el primer juez que finalmente en el subsistema nacional aplica. Claro, fue el primero. Fue el primero, y así como San Marcos es el Perú, yo digo que la Sala Nacional es el Poder Judicial. Ahí lo ves, porque ahí la ves completa. Ahí ves completa la bondad, la miseria, la ves completita. Completita, no te pierdes un solo capítulo. Ni un solo milímetro de la historia. Ahí lo ves. O sea, antes de eso, yo jamás lo vi. Para hacer un poco comentario del tema Oviedo, sí, pues ahí la lógica fue bien bacán, y ahí vamos a cuáles son los efectos que puedes generar
con la regla de compensación, porque dependiendo del incidente a través del cual tú pidas, compénsame, porque lo puedes pedir en bastantes vías incidentales. En cualquier momento, pero siempre con audiencia, porque al final Claro. el fiscal en su vida te va a compensar algo. El fiscal, si puede llevarse a tu casa, se la va a llevar. No todos, disculpen, me imagino que hay varios. Siento un gran respeto por el Ministerio Público, pero así como siento un gran respeto, hay que ser críticos cuando vemos cosas malas, y si la mayoría está mal, bueno, los buenos valen más. Los buenos valen más. Pero bueno, no vas por ese tema. O sea, tú cuando pidas compensación, independiente de la vía incidental en la que tú lo pidas, tú vas a llegar a dos cosas. Tú puedes llegar por un momento a que el poder del arma que usa el fiscal, que sería el acto lesivo que te está generando la afectación, no necesariamente indefensión, sino la afectación, pierda fuerza. O sea, el fiscal viene con la declaración, viene con el acta de transcripción del dicho del aspirante a colaborador eficaz. Ese es el nombre técnico, que sería básicamente una bomba nuclear. Con eso se acabó. Tu cliente se va preso 9, le piden la adecuación a 18, le piden la adecuación a 36, te piden la ampliación, te quedaste 48, tu audiencia no cómputo, 10 años en prisión preventiva. Horrible, ya una locura absoluta. Esa bomba nuclear ya no va a ser una bomba nuclear, sino que va a ser una pistola. Porque quieras o no, por más que el código diga tal y cual cosa, los jueces siguen siendo humanos y los humanos somos sensibles a los fenómenos de la realidad. Si nuestra cabeza recibe algún tipo de información, la vas a tener en mente. Así que tiene que haber una regla que diga que ese efecto que genera la información recibida a un nivel inconsciente, que es lo que va a terminar yendo y decantando por cuál es la respuesta que se da en un requerimiento, ya no sea tan intenso. Esa sería la primera opción. Y tu segunda opción es que se excluya. Claro. O que se excluya, y habría una tercera, que es que se suspenda el efecto del acto. A eso quiero llegar. Qué buen dato. Pero mira, antes de llegar a ese punto, para que la gente que nos está viendo, son aproximadamente 700 personas las que nos están viendo. Muchas gracias. Quiero que se entienda. Estamos viendo cómo se compensa en juicio. Hemos arrancado con el recurso de unidad 420-2018 Cajamarca. Acabamos de contar cómo se compensa en prisión preventiva. Y les quiero contar otra. ¿Cómo se compensa vía tutela de derechos? Ahí está. Por ejemplo, mira. Esa sería la vía idónea, ¿no? Esa sería la vía idónea. Principalmente. Pero no, habría que hacer la separación entre viejo código y nuevo código, ¿no? Porque ahorita todavía están vigentes los dos. Yo tengo mis recelos con la tutela, pero efectivamente, en teoría estoy de acuerdo que esa debería ser. Pero mira, les cuento a quienes nos están viendo para explicarles, hermano, tú lo conoces perfectamente. El código dice que nosotros como abogados defensores, lo lanzo, podemos participar en todo acto de investigación que la Fiscalía programe. Todos. El coimputado. Salvo una. El coimputado, 84.4. Efectivamente, hermano. Como es decir, lo odio, lo detesto. Así es. Tú y yo somos investigados, Dios no lo quiera, toca madera. Mi abogado no va a poder participar, o sea, puede participar en todas las declaraciones, menos en la tuya, porque tú eres un coinvestigado, ¿cierto? Pero ahí surge un análisis interesante, mira. Cuando tú declaras en calidad de colaborador eficaz, quiere decir que eres un investigado. Sí. Pero quiere decir al mismo tiempo que tú declaras sobre dos aspectos. Tú declaras sobre tu responsabilidad y sobre mi supuesta participación en esa responsabilidad, ¿sí o no? No me digas colaborador, hermano, eso es un insulto. Perdóname. Es solo para la academia. Claro, no, la ilustración. Discúlpame, perdóname. Te debo un roncito, Pero escúchame, ahí viene el tema.
Yo estoy prohibido de participar en la declaración de mi coimputado porque se supone que yo no debo intimidarlo, no debo participar en lo que él dice respecto de él. Pero cuando él empieza a declarar cosas que no son de él, sino que son de mí, prácticamente asume una posición de testigo, solo Exacto, que testigo sería impropio. de un testigo impropio, ¿cierto? Sí, pues. Quiere decir que yo debería tener derecho a preguntarle a un coimputado aquellos aspectos no propios de su participación, porque además Pero sí de le... la mía, pues. Sí Así de la es, mía. pero así es de la... Totalmente. Entonces, Totalmente de acuerdo. yo me voy vía tutela, yo me voy vía tutela y le digo, juez, quiero interrogar a mi coimputado. En el caso que les estoy contando, en realidad Es el se de los trataba de árbitros, un ¿no? lado. Este es el caso árbitros, es el caso Claro, fue árbitros. denominado... Esa tutela se gana por Richard Martin para interrogar a Efectivamente. quien todos sabemos quién es. Vaya a ser que me abran investigación, no voy a dar el nombre. Por favor. No, no quiero aparecer, hermano, en los titulares ahí No, con tu cara y la uno mía. más, no, no, ya no se puede, mucho ya. Entonces, mira, la lógica es ahí. Con la declaración de ese colaborador, me has metido preso. La ley dice, y ahí justo alguien, ahora que intento ver los comentarios que nos hacen llegar, ahorita voy a intentar responder a todos los comentarios, por favor, pero intento ver los comentarios y una persona nos dice, citen el caso Norín Catrimán. Ah, esa es justo la base de la compensación en Latinoamérica, así que ese lo vamos a explicar en un ratito. Epa. Pero, a ver, hermano, para darte paso a que le puedas dar esa explicación a Norín Catrimán, cierro con esto. Mira, para no citar Norín. Yo puedo solicitar contrainterrogar a un colaborador y esa puede ser considerada una medida de compensación. Miren que la compensación no solamente está aplicada para el juicio, no solamente está aplicada para una audiencia de prisión preventiva, vía tutela. O sea, lo que quiero decirles es que te pueden compensar en cualquier etapa y a través de cualquier mecanismo. Ese no es el problema, ¿cierto? Ahora, es correcto lo que dice un comentario y lo que acabas de mencionar, hermano, que para nosotros, de manera más directa, quizás no tanto a Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero algo que ha materializado un poquito a nuestro nivel la Corte Interamericana, es el caso Norín Catrimán contra Chile, ¿cierto? Claro. Cuéntales, por favor, a quienes nos están viendo respecto de ese caso. Los hechos, sinceramente, no me los acuerdo, no voy a pecar de ligero al contarles un cuento que no lo tengo claro, pero lo que sí tengo clarísimo, porque me marcó, y es más, se vio en televisión, Graciela Arce hizo un gran alegato en defensa de Yoshiyama, si no me equivoco, Claro. ante el juez Concepción Carhuancho, citó Norín Catrimán y me acuerdo que se metió una mechaza ahí con Richard al respecto del tema. Así que les voy a dar la regla concreta. El problema en Norín Catrimán era el siguiente. Tú a una persona la metes presa cuando la declaración tú la habías tomado sin abogado y con testigo protegido. Claro, Perdón, con testigo en reserva, que es un testigo diferente al testigo protegido. protegido. Era con testigo en reserva, el tratamiento es diferente. Ese fue el problema en Norín Catrimán. ¿Qué pasa? Chile, primera instancia, gana. Segunda instancia, gana. Corte Suprema, gana. Tribunal de Garantías chileno, confirmada la sentencia, vámonos a la Corte. Cuando llegaron a la Corte dijo algo bien simple y bien sencillo. Si tu esquema probatorio descansa sobre una prueba que no ha respetado igualdad de armas, el proceso es nulo. Y esa regla expresa tiene un corolario, que es cuando el fiscal quiera hacer algo, que pueda hacerlo, porque, ojo, el primer presupuesto de la regla de compensación es tener un acto lesivo que sea legal. Esto es que tiene una presunción relativa de licitud, porque todos los Claro, actos del Ministerio Público que estén contemplados de acuerdo a su ley orgánica o en el código que estén aplicando, ahí te dice todo lo que el fiscal te puede hacer. El fiscal te claro. va a pasar por encima. Ese fue el comentario que yo hice al momento de publicitar este tema. Es, el fiscal te va a pasar por encima porque puede. El tema está, ¿qué haces para frenar el efecto? Ese es el tema. La regla en Norín Catrimán es, si el fiscal te va a hacer algo,
Ese algo, para que valga como debería valer, tiene dos opciones. Perdón, tiene una sola opción. Para hacerlo es con presencia del abogado o con los medios de defensa que permitan que el abogado efectivamente defienda, no que vaya a calentar banca, sino que efectivamente se defienda. Esa es la regla en Orin Catrimán. Y en el caso de árbitros, ese fue el caballito de batalla para la tutela que puse por Fernando Cantuarias y por Franz Kuhnmüller, que si no me equivoco fue la primera y fue para estar en la declaración de Trindade Serra, que sería uno de los hombres fuertes de Odebrecht acá, parte de Barata. ¿No? Claro. Por reserva de la investigación no voy a dar exactamente qué quería preguntarle al hombre, pero y también por secreto profesional, pero lo que sí te puedo contar era cuál era la idea. Porque esa idea fue tomada a medias luego por el juez que ahorita está, por el juez que reemplazó a Chullo, se me fue el nombre, caramba. ¿El doctor Chávez? El doctor Chávez Tamariz toma la idea a medias. La idea es la que tú decías, es el testigo, el testigo coimputado es testigo impropio, es testigo de lo mío y es declarante sobre lo que él dice. Claro, claro. A ver, así que lo que yo decía era, fiscal, tú organiza tu interrogatorio de tal manera que se me permita a mí entrar a preguntar por mí. Claro, a ver, claro, tienes razón. Parte de un acto legal. A ver, para poner en contexto, porque algunos nos preguntan, para poner el contexto del tema. La defensa en un caso X, ya no me quiero meter a casos en concreto porque a veces me dan con palo porque piensan que defiendo a alguien en concreto, pero la defensa en un caso X agarra y dice, señor, hay un testigo protegido, es decir, una persona que ha acudido a la fiscalía y le ha dicho tengo miedo por mi vida, por mi libertad, y a través de una decisión fundamentada le han quitado el nombre y le han puesto un código. A partir de ahora ya no vas a ser César Nakazaki, vas a ser el testigo protegido 1-2020. Perdóname que te cambie de colaborador a testigo protegido. Te debo 2 rones, por favor, perdóname. 3, bro, la de testigo protegido es doble. Pero mira, ese testigo protegido dice que tú eres el desgraciado, tú has sido, yo estoy seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega el día en el que el fiscal dice, con la versión de ese testigo protegido, entre otras cosas, te voy a pedir prisión preventiva. Entonces tu abogado defensor, si me contratas, yo, tu abogado defensor, diría, un ratito, ustedes no pueden darle prisión a César con la declaración de un testigo protegido que no me han permitido contradecir, ¿sí o no? Y la Corte Interamericana, en este caso, en Pueblo Mapuche contra Chile, lo que dice es, le debes permitir contradecir. Entonces, en el caso que tú estás contando, yo recuerdo mucho a la colega que decía, ahí dice, ahí está la diapositiva. La Corte Interamericana dice que ustedes deben permitirme contradecir al testigo protegido. Pero para ser objetivos, y porque además este es un tema más académico, el juez Concepción le dice, pero lea completo, abogada. Ahí no dice que yo le debo permitir contradecir. Ahí dice completo que se le puede contradecir, se le debe permitir contradecir en alguna de las etapas del proceso penal. Ese detallito es bien interesante porque es la lógica que sigue el grueso del personal jurisdiccional acá. Te dicen, bueno, ya lo veremos en el juicio. Bueno, ya lo veremos en la etapa intermedia. En el juicio, lo vemos, ahí lo claro, en el juicio nos arreglamos. Es ese el chibolo que no se quiere mechar contigo en el recreo. Te dice, no, ya la salida. Ahí al ultimito, cuando ya te cogieron, ya te pasó todo lo malo que te podía pasar, ya te comiste años en cárcel, ahí recién quieren que te defiendas. Y ahí hay un problema, porque lo que no te va a servir para condenar, no te puede servir para generar un estándar de prisión. Porque por más que le hayas querido cambiar los nombres a los requerimientos de la prisión preventiva, la operación mental que hace el juez es la misma que la del Código de 1924. Es el día que te llegue el requerimiento, tú, juez, te sientas encerrado en donde quieras pensar, donde estés más claro, porque es la decisión más importante que puedes tomar dentro de un proceso, es si es que con lo que te trae el fiscal es suficiente para dictar cárcel o no. Claro.
Pero Así espérate. que si no te sirve para la sentencia, no te puede responder. servir en ningún lado. Es que cualquiera te puede responder y te dirá, pero es que cuando lleguemos al juicio para ver si vas a ser condenado, yo te voy a dejar que lo interrogues, no te preocupes, ahorita no. El Es que juicio. ahí tú tienes dos problemas. El primer problema es el que ya mencioné. Si es que no te sirve para sentenciar, no te puede servir para generar un estándar tan alto. Porque estamos hablando de prisión preventiva ahorita. O sea, si vamos a citar la del caso específico del cual nadie en mi familia es abogado, por si acaso vaya a haber algún comentario peculiar al respecto, el colega tampoco, él está con el otro partido. Pero esa ya es otra historia. El tema va así. Si es el estándar de prisión preventiva No, hermano, es, yo no soy de partidos, por si acaso, no, si ya te bueno. estás con el otro grupo. Ya, El estándar de la prisión preventiva es un cachito menos que la sentencia condenatoria. Por eso lo pones tan arriba, por la importancia que es. Al tener efectos casi iguales a la sentencia, el estándar es casi el mismo, menos la lógica, menos lo entendible, que bueno, estás al principio de la investigación, no vas a conocer todo. Eso es lo primero. Así que si no te sirve acá, tampoco te va a servir acá porque es casi la misma altura. Un pantalón de 20 centímetros no le va a quedar al doctor, no te va a quedar a ti, viejo, que mides 1,80 m y tantos, y no le va a quedar a Portugal, que es casi de tu tamaño. no, por favor, Portugal. Tres Jefferson en un Portugal recién. Por talla, decía. Escúchame, Ese es el primer problema. Ahí quiero llegar. Entonces, tú tienes ese razonamiento del juez Concepción que te dice, ahí está, lee bien, abogada, lea bien. Y yo creo que la doctora Graciela, es cierto. Sí, Graciela. Yo creo que ella tenía toda la razón. ¿Quién finalmente en el subsistema nacional, no tengo el gusto de poder conversar con el doctor fuera de audiencia, pero ha demostrado a través de muchas resoluciones una formación constitucional impecable? Y el doctor Chávez Tamariz, lo que dice es lo es siguiente. otra cosa. Claro, el doctor Chávez Tamariz lo que dice es lo siguiente. Yo sé que la Corte Interamericana, en la sentencia de Norín Catrimán, dice que se le debe permitir interrogar en alguna etapa. Pero, si ya lo metiste preso, tienes que dejarlo usar. ¿Cuándo debería ser el momento en que lo permitas interrogar? ¿En el juicio o ahorita en la investigación? Entonces el doctor dice, ahorita, porque ya lo tienes preso. Y además se supone que la investigación también funciona para que el imputado forme su defensa. Exacto. Para que prepare su defensa. Entonces, pero él lo que dice es, hay que compensar. Otra vez, jala y dice, tenemos que compensar. Y una forma de compensar es la pregunta por escrito. Los investigados que estén en prisión preventiva puedan contrainterrogar colaboradores o incluso testigos protegidos sin ningún problema. Pero ahí tú tienes dos problemas. A ver. Ahí el problema es que no sé, o sea, la regla de compensación, o sea, si es que hay dos formas de arreglarlo. O lo arreglamos compensando, que compensación siempre va a ser a posterior, o lo arreglamos previniendo el problema. Yo soy un convencido que la prevención es mucho más barata que arreglar el problema cuando ya pasó. En realidad la regla... No puedes compensar algo que vas a prevenir. Tú compensas. Por eso, cuando digo, o lo compensamos o lo prevenimos. La compensación va a tener dos manifestaciones y la prevención es simplemente una. O dos quizás. Si es que tú vas a tratar de utilizar un colaborador, un testigo en reserva de cualquier naturaleza, protegido, secreto, colaborador, arrepentido, lo que tú quieras, hay dos opciones. Si me lo vas a tratar de poner encima para mandarme a la cárcel, regla número uno, o dame la declaración completa. Si es que no dame la declaración completa, o la segunda, Tufis, que era lo que yo estaba pidiendo en la tutela que mencioné hace rato, es déjame a mí participar de tal forma que yo pueda preguntar las cosas respecto de mí. Perdón, las cosas que yo he hecho o que él me ha visto hacer. Claro. O que él ha escuchado que han dicho de mí. Ese es el tema. O sea, yo sé que el tema no es colaboración, pero
yo lo resolvería así por prevención. Si es que vamos a hablar de compensación, entonces hay dos formas. La primera es quitarle fuerza. Ya no es una bomba nuclear, es una pistola. Igualito te mata, pero tus posibilidades de sobrevivir son bastante más grandes, ¿no? Es, si me vas a traer un testigo colaborador, muy bien, entonces el testigo colaborador me lo traes con los instrumentos de corroboración de tu carpeta de colaboración y aparte me lo articulas bien bonito con los instrumentos de prueba que ya estén en la carpeta. Pero no me lo dupliques, porque yo me acuerdo que la fiscal Marita Barreto hizo una bien interesante en la primera acusación del caso Orellana, no en la donde estaba Álvaro Delgado de Schelge, sino la que eran las operaciones de lavado, no las de saneamiento, que ella corroboraba el testigo protegido, que era la testigo protegida número 2, con una persona que estaba declarando como testigo regular en la carpeta. O sea, no me puedes hacer eso. O sea, lo primero es quítale fuerza. Y la segunda es, permíteme contrainterrogar, que fue lo que hizo Chávez Tamariz, pero Chávez Tamariz lo hizo a medias, el doctor lo hizo partido. Le puso una curita en vez de coser. Y me dice, manda tu pliego de preguntas, como si fuera proceso civil. Y la naturaleza de la información que va a salir, necesitas que la veas. Necesitas ver a la persona. Mira, yo sé que muchos abogados defensores no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo intento ser objetivo porque finalmente este es un tema académico. El doctor Chávez dice lo siguiente: como Norín Catrimán dice que yo debo permitirles contrainterrogar en alguna etapa del proceso, eso dependerá de cómo está el sujeto. Estando el sujeto en prisión preventiva, yo debo permitirle contrainterrogar no en juicio, sino ahorita en investigación. Exacto. ¿Cómo le voy a permitir contrainterrogar? ¿Le voy a traer al colaborador cara a cara o lo que debo hacer es que el abogado me mande sus preguntas por escrito, se las dé al fiscal y el fiscal se las lleve al colaborador para que las responda y me las trae por escrito? Es que es la única forma de que tú mantengas un equilibrio entre la característica propia de un proceso de colaboración eficaz y el derecho que tiene el investigado a contradecir declaraciones de testigos protegidos y de colaboradores eficaces. Hay una salida más. ¿Cuál sería? La lunita. El espejo doble. O el que declara el testigo en reserva, que fue lo que hicieron en el caso de asesinato de Oviedo en Chiclayo. ¿Cómo lo contrainterrogaron? Bien simple y bien sencillo, a través del doble espejo. El colega Joel Macera, Joel Macera es un hombre, yo lo respeto mucho porque lo he visto defender con mucho ímpetu, y solicitó, recuerdo, interrogar al colaborador en cámara Gesell, era el sistema que proponía. Pero una más, distorsiónale la voz, porque la cámara Gesell no te distorsiona la voz. No sé, distorsiónale la voz. Eso se puede manejar, estoy de acuerdo. Claro, o sea, la tecnología, así como nos permite estar a 20 soles en taxi, pero juntos en la misma pantalla, no solamente sirve para que nosotros estemos difundiendo ideas en medio de la cuarentena, sino también sirve para defendernos. Y la tecnología tranquilamente permite que una persona mantenga su identidad bajo reserva por el motivo que él desee, pero sin violentar mi derecho. O sea, no puedes, o sea, yo creo que la solución del problema, al menos de compensación en colaboración eficaz y prisiones preventivas, no parte por dar una medida tibia, parte por comprarte el problema. De acuerdo, de acuerdo. Porque lo que es más, o sea, todos ya saben quiénes son los colaboradores, porque es un mundo tan chiquito, y ni siquiera un mundo tan chiquito, en un caso en general, simplemente escucha con atención lo que está diciendo el fiscal y vas a decir, ¿y quién estaba parado ahí ese día? Para haberme visto haciendo tal cosa con tal y tal persona. Si tal y tal persona está sentada acá conmigo, entonces estos no son. ¿Quién fue? ¿Quién falta? O sea, la identidad tiene que haber una forma. Se puede manejar, pero bueno. Es cómprate el pleito. Hermano, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado algunos minutos de tu tiempo. No, a ti por la invitación siempre. Yo sé que aunque no parezca, estando en casa a veces
el tiempo falta, o sea, haciendo las Sí. cosas de la casa y haciendo temas académicos personales y sentarse luego a transmitir es bien complicado, así que intento yo hacer el esfuerzo y sé que tú lo has hecho hoy día por la invitación, así que muchísimas gracias. No sé si tienes algunas reflexiones finales o conclusiones de todo lo que hemos conversado para que se las puedas dar a las personas que nos están viendo. Lo primero, agradecer la invitación, más que el cariño, es el respeto a quien quizás sea uno de los 3 litigantes abajo de 40 años, ya no tan jóvenes, con más peso en todo el país. Si es que no es con gente de mayor edad, eso es lo primero. El honor es mío, hombre. El agradecimiento es mío, no tuyo. Disculpa. La segunda cosa sí es, olvídate, me los vas a pagar con sangre. Eso sería lo primero. Lo segundo sería, para poder hablar de compensación, tenemos que entender que las medidas lo que tú puedes obtener como compensación es casi tan abierto como lo es con el habeas corpus, siempre y cuando no hagas que el juez caiga en un prevaricato. Y lo tercero, a imaginar y a ser creativos, que cuando la ley te pone una barrera, si encuentras el porqué de la barrera, vas a encontrar cómo darle la vuelta a ese porqué y obtener los mejores intereses para tu cliente, sea para la víctima o para usted o para los amigos procuradores que nos hayan podido ver, o sea para la gran mayoría que somos los abogados litigantes por defensa. Eso sería todo, hermano. Otra vez agradecerte. A ver, y gracias. A su servicio cuando quieran, cualquier consulta, por favor, quedamos a sus órdenes. Yo les quiero decir a quienes nos están viendo primero. Yo publiqué una lista hace algunos días, ahí en el Facebook que tengo, en la página, publiqué una lista entera de sentencias que ustedes pueden revisar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alcahuaja no es el único, no sé cómo se pronuncia, Straten, algo así, pero también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Publiqué algunas de la Corte Interamericana, a nivel de Corte Suprema y a nivel de Subsistema Nacional. He publicado la lista de sentencias que podrían revisar si es que este tema les interesa. Pero sí quiero plantearles algunos problemas que deben responderse, imagino, con el transcurrir de lo que va avanzando la jurisprudencia, porque hemos estado conversando de un caso donde se compensó en juicio, hemos estado hablando de un caso donde se compensó en prisión preventiva y hemos hablado de un caso donde se compensó en tutela de derechos. Y todas tienen la misma característica, que es que al imputado, al investigado, al acusado, se le ha lesionado una garantía o un derecho. Recuerden ustedes que nuestro Código Procesal, a diferencia del Código de Procedimientos de 1940, sí tiene un capítulo específico que regula las nulidades procesales. Entonces, mi única pregunta sería, si es que se ha lesionado una garantía, ¿lo correcto no debería ser una nulidad procesal y no una simple compensación? Entonces, quizá la lesión que se exige no es una lesión absoluta, sino una nulidad relativa, por ejemplo. Entonces, por eso se compensa, pues. Que obvia, eso hace que te compensen. No son cositas que tienen que ser analizadas, pero de todas maneras yo los invito a revisar toda la jurisprudencia que he enlistado y que ustedes van a poder ver. Ya no puedo ver todos los comentarios que se me han borrado acá, pero les agradezco a todas las personas que se toman un tiempito también de poder vernos, pese a que es un día domingo. Así que, hermano, muchísimas gracias. A ti, hombre. Espero que pronto todo termine. Desde aquí nosotros vamos a seguir compartiendo información que sea relevante para quienes nos quieran escuchar. Gracias, hermano. Cuídate. Nos vemos. Gracias por comentarse.